Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto. Mi nombre es Paulina Valdés Trejo y soy asesora virtual del módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. El objetivo de este video es retomar un poquito lo que es la idea del uso responsable de información, aplicado en su módulo 9. Entonces, vamos a comenzar primero revisando las rúbricas de evaluación. Es importante que ustedes identifiquen en primer momento en dónde encontrar estas rúbricas en su plataforma, que la vamos a compartir de esta manera. Aquí en su plataforma ustedes podrán identificar cada una de sus actividades. En el caso de actividad integradora 1, vamos a ver el ejemplo. Ustedes ya conocen cómo es esta modalidad, tienen que descargar el archivo aquí en donde descarga el documento para que lo puedan realizar, contestar, y en la parte que dice cómo se evalúa encontrarán la rúbrica de evaluación. En el momento que ustedes den clic a esta rúbrica, bueno, van a poder visualizar este método o este criterio de desempeño que ustedes van a desarrollar en sus actividades y de las cuales, bueno, yo voy a retomar o voy a tomar en consideración para evaluarles. Entonces, es importante identificar porque cada punto que solicita, dependiendo el caso de la actividad, bueno, va a ser lo que se va a evaluar en cada una. En este caso, es la actividad integradora 1, por lo tanto, pues obviamente todos los puntos que solicita están enfocados a dicha actividad. Entonces, como decíamos, estos criterios de evaluación van a variar, el cognitivo y el pensamiento crítico, dependiendo de la actividad integradora o proyecto integrador, de parte de la que es manera escrita. Entonces, estas actividades, bueno, ya identificaremos si se cumplen con todo este criterio cognitivo que tiene que ver con los conocimientos adquiridos, la actividad realizada con lo solicitado en el sentido de que esté correcto. El pensamiento crítico, bueno, está enfocado a lo que son los aprendizajes esperados. Entonces, si el estudiante aplica esta parte de reconocer, identificar estos contenidos que se solicitan y los desarrolla, bueno, hay un pensamiento crítico. En la parte comunicativa, todas las actividades tienen que tener, bueno, la parte de la gramática, la ortografía, la sintaxis, que tengan información clara, coherente, que esté ordenada físicamente en la parte escrita, que cumplan con la norma de etiqueta, que esta norma de etiqueta en la parte de actividades escritas, bueno, está relacionada con el evitar el uso del plagio. Y bueno, también la etiqueta es esta formalidad en la forma en la que nosotros escribimos. No tener errores en gramática, ya dijimos, y presentar la idea de forma lógica y congruente, ¿no? Que todas las actividades sean contestadas con coherencia. En el caso de lo actitudinal, bueno, tiene que ver con las indicaciones, es decir, si en su actividad les pide que coloquen el mapa mental, que contesten las preguntas, que contesten los cuadros, entonces todos los puntos que están solicitando ahí deben de ser marcados en la parte actitudinal, es decir, cumplir con cada indicación, así como colocar debajo las notas, estas notas de cita que ahorita haré mención, pero que hemos estado trabajando en los espacios abiertos de aprendizaje que tienen que ver con esta pequeña nota de la bibliografía de sus tablas de contenido. Nombrar el archivo adecuadamente con la nomenclatura solicitada, es decir, esta parte que dice así, apellido, nombre, y bueno, la nomenclatura ya sea actividad integradora 1, 2, 3 o proyecto integrador, dependiendo sea el caso. En este sentido, eh, la bibliografía al final de la actividad y todas las características que marquen lo actitudinal. Si ya ven ustedes, su rúbrica tiene este segundo criterio. Esta es una escala de evaluación de uso responsable y este es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy rápidamente. Como podrán observar, estas partes van a dar sumatoria a su calificación desde un 40%, 20%, un mínimo incluso de 12% de calificación, dependiendo si el estudiante sea experto, capacitado, su actividad sea aceptable, si su actividad sea de aprendiz o requiera apoyo. Estos puntos van a variar dependiendo sea el caso de su actividad. Pero en el caso de la escala de uso responsable, disminuye esta puntuación, que quiere decir que si no lo aplicamos de la manera adecuada, bueno, podría tener nuestra actividad una afectación de mínimo 6.25 puntos hasta menos 25 puntos. Esta originalidad y referenciación se enfoca en 4 puntos, ¿no? Presentar contenido original, se encuentre libre de plagio, que incluya y requiera todas las citas en formato APA según el manual vigente y las ideas sustentadas en fuentes confiables de información. El manual al que se refiere Prepa en línea
también está en su plataforma. Ustedes podrán observar que en esta parte cuadro morado hay un manual de citas el cual ustedes podrán ingresar, podrán abrir y se mostrará un archivo de esta forma en el cual ustedes podrán revisar cómo realizar o cómo poner la bibliografía en formato APA, cómo poner una cita, cómo colocar una referencia y esta parte de las notas que decíamos tanto en las imágenes como en las tablas de contenido, ¿no? Estas pequeñas notas indispensables en algunos casos que ahorita vamos a mencionar. Entonces, son importantes y este manual todo el tiempo hay que tenerlo como a la mano para que ustedes puedan hacer sus trabajos con este apoyo. Bien, en el caso de hacer uso responsable de información, actividad integradora 2, aplicaría, bueno, en la intención de indicar hacer uso responsable en presentar contenido original, solamente es aplicado en algunas actividades, puesto que solamente se va a utilizar, más bien se va a ver este criterio en las actividades en las que reflexionamos con sustento y con argumento. Por ejemplo, en el caso de actividad integradora 2, colocamos citas textuales en donde se solicita argumentar y solicita reflexionar. Entonces hay que desarrollar con sus propias palabras este tipo de respuestas a las preguntas reflexivas. Por ejemplo, en el punto 3, en qué se fundamentó la conquista y qué consecuencias trajo para México. En la actividad 2, se tienen que contestar, si bien con una reflexión propia, con contenidos que nosotros ya leímos, que ya conocimos, pero al mismo tiempo apoyarnos de estos contenidos en forma de cita textual. Esta parte de la argumentación ustedes la revisaron en algún módulo, pero en su defecto por ahí he dejado algunos videos. Si es que así lo desean, me pueden mandar un mensajito y yo les puedo mandar este video de cómo hacer una cita. En el manual, nuevamente lo repito, en su manual viene el apartado también de cómo colocar una cita textual. Vamos a revisar en el índice, que implicaría citas en el punto 2, corta, larga, directa, indirecta, y aquí les va a decir cómo hacer un paráfrasis, cómo colocar la cita en sus actividades de esta forma, ¿no? Entonces, por acá está el ejemplo, como indica el autor, dependiendo sea el caso, fecha y página, perdón, o año y página, y el contenido escrito, como podemos ver en este ejemplo, o un texto, digamos, totalmente cifrado de algún artículo, de algún contenido que yo coloque para reforzar, argumentar o sustentar mi punto de vista o mi reflexión, y le coloco el nombre del autor y el año en el que obtuvo este contenido, o más bien el año en que se fue publicado este contenido. En el caso de la actividad integradora 4, también vamos a aplicar este que acabamos de mencionar. Punto 3. Respondiendo a las preguntas, ¿qué es la importancia de la Revolución Mexicana en esta promulgación y cómo influye la Constitución de 1917 en la consolidación del Estado mexicano? En el caso de actividad integradora 4, volvemos a aplicar este criterio en estas preguntas en las cuales reflexionamos, aquí dice, argumentamos nuestras respuestas. Entonces, respondemos y al mismo tiempo argumentamos con alguna cita textual que refuerce de dónde yo obtuve este contenido dentro de este texto que nosotros vamos a redactar. En el caso de la actividad integradora 6, en el punto 3, aplicaría este criterio en el punto específico 3, en el cuadro o en la tabla que habla sobre los desafíos, ¿no? Entonces, hay un punto en donde nos propone una posible solución al desafío que yo describí de este lado y luego lo argumentamos con una cita textual como lo hicimos acá o como de este lado, de acuerdo con Ockman, México, y bueno, el estudiante aquí lo que hace es reforzar la posible solución que él propone con una solución ya existente que otro autor, en este caso un autor llamado Ockman en un contenido escrito, que tiene similitud con lo que él está diciendo y le va a servir como argumento de lo que él está diciendo. Entonces, estos serían los criterios que se aplicaría en este contenido original y desarrollo de ideas propias. Y es fundamental, puesto que esto, si no lo hacemos, lo omitimos, bueno, tendría una baja puntuación y un descuento de calificación en sus actividades. En el caso
indica para el uso responsable de información que tiene que ver contiene ideas sustentadas y fuentes confiables, bueno, es que ustedes utilicen fuentes, tanto las de Prepa en línea CEP, como recursos que ustedes hagan investigación, si es que así lo desean, de contenidos con refuerzo académico, es decir, verificar que sean instituciones con un respaldo académico y que sean confiables. Por ejemplo, aquí yo les coloco el de Prepa en línea, obviamente todos los recursos de plataforma, como su archivo en extenso, son fundamentales, pueden ser algunos del INAE, pueden ser de la Gaceta, del CCH UNAM, pueden ser las de Noticonquista, del Gobierno de México, de Nueva Escuela Mexicana, pueden apoyarle. Pueden también ser otros contenidos, por ahí luego utilizan mucho Enciclopedia de Humanidades, siempre y cuando tengan un autor y que sean confiables. ¿Qué no es confiable? Bueno, cuando utilizamos páginas como historia.org, pero a lo mejor esta historiauniversal.org no tiene un autor ni una institución, El Mundo Infinito, la Historia Mexicana, que así hay páginas que pueden encontrar en Google como Historia de México y nada más, y no tiene como tal un respaldo académico. Procede en la época de medieval.com, los blogs, Wikipedia, Wikimedia, Educoplay, que son páginas que si se dan cuenta sí son interactivas, pero son hechas por otros estudiantes, incluso no tienen un autor que nos diga de dónde lo obtuvo. Lifeder, que también es una página que usualmente utilizamos, pero bueno, no tiene una confiabilidad porque aquí tiene artículos recientes, aquí si tiene un autor pudiera ser ocupado, sin embargo, estas de Lifeder como Wikipedia son hechas o creadas por usuarios, entonces difícilmente puede tener respaldo académico. Pero sí que es una herramienta digital, todas las herramientas digitales no pueden ser utilizadas como fuentes de información, es decir, no puedo investigar en una herramienta donde alguien más hizo una actividad, donde alguien hizo un recurso y de ahí obtenerla como una fuente de consulta. Enciclopedia de conceptos, que decíamos que esta sí la he tomado válida, siempre y cuando coloquen, por acá tiene en el lado derecho los autores de manera correcta, y bueno, esta es una excepción en mi caso, y por ejemplo, Izquierda Diario, que también luego utilizan, que no tiene un autor como tal, por lo tanto no es fuente fidedigna. Y recomendación, si ustedes quieren investigar en internet, traten de hacerlo en un buscador como Google Académico. Google Académico es un buscador, no es la fuente de consulta. O Yahoo o Hotmail no son fuentes de consulta. Entonces no podemos poner en bibliografía que lo busque en Google, porque entonces sería un buscador. La fuente de consulta, por ejemplo, yo me meto a Google Académico, coloco aquí época prehispánica y evidentemente las páginas que me aparezcan, bueno, hay que ver, serían más confiables porque es Google Académico. Sin embargo, pues hay que revisarlas, ¿no? Esa es una recomendación y es importante que si es una imagen, que me meta la imagen y la busque detenidamente cuál es la fuente de consulta. Ahorita lo vamos a revisar. Rápidamente, el siguiente indicador se encuentra libre de cualquier tipo de plagio, que implica que, bueno, si una actividad es idéntica, como podrán ver aquí el contenido, no está mal, el estudiante pone un contenido, sobre todo en las preguntas reflexivas, pero es de noticonquista.unam y si se dan cuenta es idéntico, es decir, copió y pegó. En este sentido, si te está pidiendo reflexionar, no podemos hacer esto. Si te está pidiendo llenar un cuadro de actividades, bueno, si es contenido que debemos de obtener de ciertos recursos, para eso está la bibliografía al final, pero si es una reflexión, si es una pregunta que ustedes tienen que responder como síntesis o como sus propias palabras, pues evidentemente esto se puede considerar plagio. Así como entregar una actividad existente ya, es decir, esta parte de entregar actividades que están en internet o que están entregadas o copiadas o que algún estudiante de otra generación les ha proporcionado y que ustedes hagan entrega de ellas, bueno, habrá plagio. Hacer uso de paráfrasis, es decir, cuando nosotros leemos un contenido como este y hacerlo en nuestras propias palabras, implicaría que yo lo leo y trato de transformarlo en este sentido con mis propias palabras. Y bien, si yo lo refuerzo, como decíamos, hacer una cita textual, que está aquí, ¿no? Que eso es recomendable sobre todo en las actividades, repito, de reflexión. En el uso responsable de información que incluye cuando se requieren citas en formato APA, que decíamos que hay que estar en el guiados del manual, colocamos fuentes de consulta al final de la actividad. Todas las actividades piden fuentes de consulta. Las puras ligas, es decir, copio la liga que está arriba de mi buscador. Nos vamos a meter a Google, ahorita les muestro mi página. Evidentemente, no puede ser considerada como
fuente de consulta, es decir, sí hay una fuente de consulta, pero no tiene la bibliografía completa. Hay que identificar todos los datos bibliográficos, nombre, apellido, autor, del autor, el título de la obra, nombre de la edición, si es que fuera un libro. En este sentido, cuando son en internet, ustedes podrán ver en su manual cómo puede acomodarlas en el caso de internet. Por ejemplo, aquí sí pusimos la liga, pero además pusimos el título. En este caso, el autor es la institución, INAH, el Colegio de México, Prepa Línea SEM, UNAM. En el caso de videos de YouTube, siempre y cuando no sean videos de youtubers que, bueno, se dedican a dar información sobre historia de México, pero que no tienen ni bibliografía al final de sus actividades, de sus videos, perdón, ni tienen un refuerzo académico. Entonces, ojo con ese tipo de videos. No pueden ser usados tampoco como fuentes de consulta confiable. En el caso de, por ejemplo, de la UNAM, hay unos videos que yo les he compartido que son de Canal 11. Bueno, estos sí tienen fuente, digamos, la fuente de consulta en formato APA, pero también tienen confiabilidad. Eso lo pueden revisar igual en el manual que mencionábamos hace un momento, que es en la página 21, y la cual les voy a mostrar por acá, que se refiere a, aquí está, referencias bibliográficas. Y ustedes podrán revisar de cierta forma cómo aquí nos explica cómo en el caso de un video, en el caso de un texto de descargable como es un PDF o una página directa de internet. Bien, en el caso de las que decíamos que son las tablas de contenido, deben de llevar una pequeña nota en la parte final. Decíamos que en la página 44, también nuevamente repetimos, en el manual lo podemos identificar. Entonces me voy a meter otra vez al manual para que lo vuelvan a visualizar y se llama tablas y figuras, el punto 5, y aquí les va diciendo en qué momento se coloca esta pequeña nota al final de su actividad, ya sean en imágenes, en algún caso que las requieran, ya sea en estas tablas de contenido. En sus actividades, las tablas de contenido serían actividades integradora 1, la tabla de el punto 4 y 5, que tienen que ver con las áreas culturales y las culturas mesoamericanas. En el caso del punto actividad integradora 3, en el punto 3, la tabla comparativa, el cuadro comparativo de liberales y conservadores, y en el caso de la actividad integradora 5, que es la tabla que ya revisarán, que el punto 2, que tiene que ver con las instituciones. Y por ahí tenemos otra en esta actividad que tiene que ver con movimientos sociales. Estas tablas tienen que llevar su nota al final. En el caso de los organizadores visuales, también deben de llevar su nota final, puesto que estos organizadores pueden ser creados de manera externa. ¿Qué quiero decir? Una infografía, como lo solicita la actividad integradora 6, bueno, puede ser compartida de manera externa. Por lo tanto, es indispensable que tenga bibliografía al final de lo que es su infografía. En el caso de un mapa mental que les van a solicitar también en la actividad de la semana 2, actividad integradora 4, van a tener que igual poner una nota en su mapa mental, ya sea en una aplicación, ya sea que lo hagan en el formato que les está solicitando la actividad. En el caso de la línea del tiempo, aun si yo lo hago en el Word, que es esta actividad integradora 2 de esta semana, bueno, tienen que colocar la nota y en su defecto, si yo la hago en un organizador externo como Canva u otro, cualquiera de estas se puede realizar ahí, pero siempre deben de llevar su nota. Ya la bibliografía completa de estos contenidos lo colocamos al final de nuestro trabajo escrito. Hasta aquí, si hay alguna duda, alguna situación que quieran revisar en específico, me pueden escribir a mi correo, me pueden escribir a lo que es el área de chat. Y espero que este pequeño video les dé una guía y lo puedan estar revisando las veces que necesiten para saber cómo trabajar con el uso responsable, que es un área de oportunidad bastante notoria en las actividades y que nos disminuye una seria cantidad de puntos en nuestras actividades. Bueno, espero que este pequeño video les sirva y les agradezco mucho su atención. Cualquier duda, me escriban con toda la confianza y se comuniquen conmigo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.